Muy bien, mis hermanos, Malaquías capítulo 2. Malaquías 2, verso 10 en adelante. Ahí quedamos con nuestro estudio hace 8 días. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos comportamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues prestad atención pues a vuestro espíritu. No seáis desleal con la mujer de tu juventud. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vosotros, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué no leemos el verso 17? Bueno, parece ser que el verso 17 ya hace parte de la otra parte del texto. O sea que la división natural vendría hasta el verso 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Para los hermanos que les gusta tomar apuntes, hoy la enseñanza lleva como título ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué no me atiendes? Si pueden poner eso ahí en pregunta y en admiración también. Algunos de ustedes quizás han escuchado hablar de George Whitefield, el evangelista del siglo XVIII. ¿Lo han escuchado por ahí? Si no, déjenme les cuento una pequeña anécdota de él. Solo tenía 23 años cuando decidió cruzar el Atlántico. Él sería el capellán militar durante el viaje a bordo del Whittaker, que navegaría con otros 2 barcos rumbo a Georgia. Al mando estaba el capitán Whiting y además la tripulación. Había unos 100 soldados bajo las órdenes de un capitán llamado Mackay. Unas 20 mujeres y unos pocos niños estaban a bordo. Whitefield empezó a hacer oraciones públicas en el viaje y declaró que pretendía no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. El nivel moral en el barco era bajo y su anuncio fue recibido con burlas y con desprecio. Los oficiales y la tripulación pensaban que su religión era falsa y le trataron como a un farsante. El domingo no se veía allí más que juegos de apuestas y no se podía oír más que palabrotas y a un músico que entretenía a la gente tocando el oboe. No podía hacer más, dice Whitefield, que mientras escribía girar de vez en cuando la cabeza y mirar a modo de reproche a un teniente que decía palabrotas, como si solo hubiera nacido nada más que para decir palabrotas. De vez en cuando como que captaba la indirecta y contestaba a mi movimiento como diciendo, ruego me disculpe, doctor. Y volvía de nuevo a sus palabrotas y a sus cartas. Sin embargo, poco a poco, Whitefield empezó a dejar allí la huella de Cristo. Visitaba a los enfermos, compartía con ellos sus provisiones y oraba en privado por aquella gente. Todas las mañanas y todas las tardes, incansable, seguía leyendo oraciones públicas en cubierta. Aprovechaba todo acontecimiento social y testificaba de Cristo. Y en su diario una vez escribió,
Tuve una conversación religiosa con el cirujano que parece muy interesado. Tuve una oportunidad paseando de noche por cubierta de hablar con el primer oficial y uno de los sargentos, y espero que mis palabras no hayan sido en vano. Hacia las 11 de la noche fui a sentarme con los marineros junto a los camarotes y razoné con ellos acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero. Paulatinamente su evidente piedad y su hablar cortés y sencillo, las cosas comenzaron a cambiar en los barcos. Durante el viaje llegó un momento en que los capitanes iban cada mañana y permanecían cada uno al lado de Whitefield mientras predicaba. El capitán Mackay ordenó que hubiera un redoble de tambor para llamar a los soldados a estas reuniones diarias. A menudo, cuando el tiempo lo permitía, los tres barcos navegaban muy juntos para que todos pudieran unirse a la adoración de Dios. Ese es el tipo de influencia que Dios deseaba ver en los sacerdotes de los tiempos de Malaquías tener sobre la nación de Israel. No obstante, con aburrido clericalismo profesional y su actitud desdeñosa hacia la adoración, su influencia sobre el pueblo fue negativa, más que positiva. Su actitud y su comportamiento hicieron que el pueblo fuese, en vez de devoto a Dios, cínico en todos los asuntos de religión. Sin embargo, Dios había fijado una hora para aquellos sacerdotes. El tiempo se les estaba acabando a estos hombres puestos en un lugar de responsabilidad espiritual. Y Dios estaba a punto de hacerles una última advertencia. Ya nosotros leímos en el capítulo 1 y encontramos que Dios se ha acercado y Dios ha hablado al pueblo, ¿verdad? Luego hemos escuchado una censura contra los sacerdotes por violar el pacto. El Señor se lo dijo muy específicamente, ¿lo recuerdan? Ya lo leímos. A ustedes, sacerdotes, es con ustedes con los que estoy hablando. En particular, ellos son reprochados, ya que en cambio de ellos haber guiado al pueblo rectamente, haber reprobado el pecado, pareciera, por lo que hemos estudiado, que ellos más bien como que lo alentaban, ¿no? Muy bien. En la época que vivió Malaquías, entonces hemos dicho que el estado espiritual de Israel era tremendamente grave. Había poco amor sincero por Dios, no había interés, no había fervor por las cosas espirituales. Y como ya vimos, los sacerdotes, con su pereza, con su apatía, eran gran parte responsables de aquella atmósfera, de toda esa esterilidad espiritual que dominaba la vida. Sin embargo, lo que vamos a notar ahora es que Malaquías aparta un poco su atención de los sacerdotes y pasa ahora a examinar los síntomas del deterioro espiritual de la gente corriente, de la gente de a pie del pueblo. Parece ser que algunos iban a Malaquías y como que decían esto: mira, entendemos que esto que dices de nuestra relación con Dios es cierto, pero ocurre que a veces nosotros nos esforzamos, de verdad nosotros queremos llamar a Dios y Él no nos responde. ¿Por qué Dios ya no respondía a sus oraciones? Alguien que presenciara aquella situación tendría razón si pensara que de algún modo habían perdido el contacto con Dios. Esa historia es como muy familiar, ¿no? Mire, el verso 12 y el verso 13, de hecho de ahí fue de donde salió el título de la enseñanza esta mañana. Note, verso 12, verso 13 y verso 14. Y esta cosa hacéis, cubrid el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué Dios ya no atiende, Malaquías? ¿Por qué Dios ya no nos escucha? Y entonces el profeta les dice, ¿ustedes quieren saberlo? Y Él les va a responder. Los versos que hemos leído esta mañana, del verso 10 al verso 16, han sido calificados, como diría el pastor Humberto, por los estudiosos, como la selección más difícil del libro. El significado general, sin embargo, parece bastante claro.
Aunque todos eran del mismo Padre Celestial, resulta que los judíos se trataban engañosamente entre ellos y estaban profanando el pacto de sus padres. Se estaban divorciando de sus esposas judías y estaban contrayendo matrimonios con esposas paganas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado por ahí, siempre les hemos dicho, solamente hemos hablado de eso? Había un problema entre ellos, el problema de sus matrimonios. Bueno, esta mañana vamos a poder detenernos un poco sobre ello. Por esa abominación, como el Señor mismo la va a llamar, Dios amenaza con destruir a los transgresores y declara que aborrece el divorcio y advierte al pueblo que deben cuidar de sus vidas espirituales. La falta de fidelidad a Dios les traerá consecuencias y llevará a la ruptura de las relaciones humanas aún. Malaquías aborda algunos problemas. El problema del matrimonio con esposas idólatras. Eso lo vamos a ver. Pero también el divorcio de las esposas israelitas. Y para efectos de comunicación y pedagógicos esta mañana, quiero compartirles, mis hermanos, ahí en la pantalla, mi bosquejo de una manera, el bosquejo más sencillo que les puedo compartir, para que desarrollemos esos punticos. ¿Sí salió ahí? No salió. Juan y hermano. Acusación por su infidelidad va a ser el Señor. Después va a haber una evidencia de esa acusación que el Señor está haciendo. Y les va a hablar de sus matrimonios ilícitos. Les va a hablar del pecado, les va a hablar de sus consecuencias. Y después se va a presentar otra evidencia más y se les va a hablar de los divorcios. Y se les va a hablar nuevamente de las consecuencias y se les va a hablar del pecado. Y al final vamos a encontrar una exhortación a la fidelidad. ¿Sí apareció ahí? Ok. Bueno, entonces empecemos, vamos a desarrollar eso. Hay una acusación por su infidelidad. Noten, verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos a otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Recuerdan que nosotros siempre hemos referido el estilo del profeta, cómo él escribe? Él introduce esta sección con su estilo característico y comienza con 3 preguntas. Y sin embargo, como hizo al principio de cada discurso, el tema principal se expresó directamente. Mis hermanos, no cabe la menor duda que Dios siempre quiso que su pueblo manifestara en su conducta la relación que tenían con Él. No solo había reglamentado el aspecto religioso, Él quería que todos los aspectos de la vida cotidiana se conformaran a las normas santas y a las normas justas. Claro, Él había dado instrucciones minuciosas, precisas en cuanto al templo, los sacrificios, la ropa del sacerdote y un sinfín de detalles. Pero la relación con el Dios de la Biblia no se reserva a unos cuantos, ni se limita solo a unos momentos como de ritos religiosos. La fe en Dios fue un estilo de vida del que reconoce el derecho que el Señor tiene a imponer sus normas en la vida de su pueblo. Y ahora, para resaltar la negligencia del pueblo en sus responsabilidades, les va a hacer 3 preguntas retóricas. Ya hemos hablado de esto, ¿cierto? ¿Qué es una pregunta retórica? Bueno, una pregunta retórica es aquella que lleva a una respuesta apenas lógica, ¿sí? ¿Acaso no vamos a ayudar al misionero? Ahora, esas respuestas a esas preguntas componen el principio general que quería recordarles, y Malaquías lanza entonces una acusación abruptamente y lo hace sobre un principio general que luego él va a proceder a aplicar. Entonces note cómo va el profeta, hermano. Es que eran los hombres del Señor. Mire cómo lo comunica. La primera pregunta: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿Cuál era la respuesta?
La nación tenía un padre, todos eran parte de la misma familia. Eran uno ante los ojos de Dios, y el paralelo que nosotros vamos a ver ahí en el texto con un mismo Dios indica que padre se refiere ¿a quién? A Dios. No se refiere a una alusión a Abraham como algunos sugieren. En realidad está hablando de Dios. Así que esas palabras son sinónimas. Mire, nosotros ya habíamos hablado de eso. Una hojita atrás, 1:6, dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si soy padre, ¿recuerdan eso? Ya lo hemos estudiado, ahí está. Israel fue a Dios como su primogénito. Quiero que veamos eso, mire, Éxodo 4:22. Vamos a reforzar todas esas verdades. Éxodo 4:22 dice así: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor. Note, Israel es mi hijo, mi primogénito. Vamos, Oseas 11, verso 1. Es lo que dice el profeta. Oseas 11, verso 1. Esto ya lo hemos referido. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Recuerdan? Eso ya lo habíamos leído. Muy bien. Vuelva a Malaquías. El hecho de que Dios había creado a Israel para ser un pueblo singular iba a servir de trasfondo para el problema que Malaquías va a tratar enseguida. Así que la respuesta es bastante clara. ¿No tenemos todos un mismo Padre? La respuesta: sigue el profeta. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Cuál es la respuesta? Ellos no podían decir una cosa diferente. Es probable, mis hermanos, que aquí no se esté refiriendo a Génesis, sino a cuando Dios creó una nación en el pacto que Él hizo allá en el Sinaí. Quiero que vayamos a mirar eso. Deuteronomio 32, verso 6. Deuteronomio 32, verso 6. Dice así. ¿Ya lo encontraron? Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. Note, ¿no Él es tu padre que te compró? Cuidado a esto. Él te hizo y te estableció. ¿Lo notaron ahí? Aunque también ahí está hablando del Padre. Entonces, como personas y como nación, todos tenían el mismo origen. Eran una creación. Y Malaquías está hablando del hecho de que Dios tiene un pueblo propio. Plantea que Él, al crearlos, les dio una nueva existencia, que están unidos a Él por una relación especial, y como consecuencia de esa relación ahora les dice: todos ustedes están unidos los unos entre otros. De modo que una ofensa entre ellos era una violación de su relación con Dios. ¿Me dio a entender? ¿No? Malaquías hará su última pregunta. Y de esa última pregunta saca la conclusión práctica y enfoca su mensaje hacia esa nación considerada como una familia, puesto que todos tienen un padre, todos tienen un mismo creador. Pero, ¿qué ha pasado? Han profanado esa relación de hermandad, han sido desleales con Dios. Si han sido desleales con Dios, ¿qué espera entre ellos? No podía ser de otra manera. Y me gustó una frase que encontré por ahí de Matthew Henry. Dice: las conductas perversas son el producto natural de principios perversos. Las conductas perversas son el producto natural de principios perversos. Tercera pregunta, Malaquías: ¿por qué nos comportamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué, si todos tenemos el mismo origen, nos tratamos traidoramente?
Esa es una expresión que denota, mis hermanos, note, que ellos entendían que eran hermanos, eran hijos de un mismo padre. Eso es apenas natural. Y una relación con Dios como Padre trae la responsabilidad de actuar fielmente con los que están en la familia. Esa expresión, nos portamos deslealmente unos con otros, traducida es así: actuar deslealmente en relación con un acuerdo o pacto previo. Entonces el interés de este discurso es tratar el asunto de la deslealtad del pueblo, de sus tratos entre ellos, de los pactos que tenían entre ellos. Se estaban engañando los unos a otros, estaban violando entonces la unidad del pueblo de Dios y por tanto estaban violando el pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Cuando estaban pecando entre ellos, estaban pecando entonces contra Dios mismo. ¿Grave? Gravísimo. Las costumbres corrompidas son fruto de principios corruptos. Grábense eso. Y el que es falso con su Dios, ¿cómo será con su prójimo? Igual. Una lectura, mi hermano, de otros textos, no lo vamos a hacer esta mañana, nos va a permitir ver que la demanda de lealtad absoluta a Dios es tan solo un lado de una moneda, que se completa con otro lado, que es el trato justo y correcto con nuestro prójimo. No hay mejor lugar para encontrar esa conjugación que en el Decálogo, que en los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tratan y se concentran en nuestra responsabilidad hacia Dios, y los restantes con nuestro prójimo. Este verso tocará un tema central de la fe bíblica y el mensaje clave para Israel, porque la unidad completa es una enseñanza entonces sobre el Decálogo. Y mientras hemos hecho estas lecturas, ha pasado un concepto así todo el tiempo, que está ahí, pero que quizás nosotros a veces no hemos detallado, y quiero que lo resaltemos esta mañana. Verso 4. 2:4. Entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Verso 5. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para que me reverenciara. Verso 8. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Verso 10. ¿Por qué nos comportamos deslealmente unos con otros, profanando el pacto? ¿Sí lo notaron? Ahí va ese concepto de pacto. Y tal como en el Decálogo, mis hermanos, estos versos presentan por la vía negativa las 2 áreas del compromiso humano, hacia Dios y hacia el prójimo. Y en estos pocos versos, Malaquías nos recuerda que el pacto abarca todos los rincones de la vida humana. Entonces, que la vida religiosa no está circunscrita a lo que hemos llamado nosotros cosas espirituales, sino que está involucrado en cada renglón de nuestro vivir. Entonces, mis hermanos, no es nada accidental que Dios hubiera usado una figura muy especial en medio de ellos. Y les va a hablar del matrimonio humano. Les va a hablar del matrimonio humano para hablar de la relación de alianza con su pueblo. La honra a Dios glorificará nuestro matrimonio. Y la honra al matrimonio glorificará a Dios. Así que pongámosle la lupa un momentico a esas palabras. Profanando el pacto de nuestros padres. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con profanar el pacto de nuestros padres? Bueno, vamos a otros textos que nos puedan ayudar a aclarar la idea. Éxodo 19.
verso 5 y verso 6. 19, Éxodo 19, verso 5 y verso 6. Profanando el pacto de nuestros padres. ¿Qué quiere decir eso? Mire, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un texto más. Levítico 20. Verso 24. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Verso 26. Me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿De qué está hablando el Señor? ¿A qué se refiere esa palabra cuando dice profanando el pacto de nuestros padres? Bueno, habla del pacto, como lo hemos leído, por el cual fue ordenado que fueran un pueblo separado para Dios, un pueblo separado de los demás pueblos. Y es que la Escritura, mis hermanos, una y otra vez describía a Dios fiel en su relación con el hombre. Siempre hemos resaltado entre nosotros estas palabras, siempre las hemos leído. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Así que la historia del cumplimiento de los acuerdos con sus padres es impecable. Cuando nosotros miramos la relación del Señor en ese pacto con su pueblo, ninguno podía acusar al Señor de haber violado el pacto. Así que como conclusión del verso, vemos que Dios se ha acercado a tener una relación con su pueblo, a tener una relación de pacto con su pueblo. Y la acusación de Malaquías, que están profanando el pacto de sus padres, entonces prueba que este verso va a estar internamente relacionado con el verso 11 y el verso 12. Y eso nos va a llegar al siguiente punto entonces del bosquejo. Juan, mándalo ahí para que lo vayamos recordando. Después de esta acusación, se dará una evidencia. ¿Está ahí? ¿Sí? Y se les hablará entonces de algo muy especial, sus matrimonios ilícitos. Y en los versos 11 y en los versos 12 encontramos la primera aplicación que Malaquías hace. Entonces, ¿qué pecado en particular están cometiendo? ¿Qué hacían ellos para que Dios no atendiera sus oraciones? ¿Recuerdan que eso fue lo que dijimos al principio? Señor, ¿por qué no nos atiendes? Esta fue la respuesta del profeta. Se casó con la hija de un Dios extraño. Veámoslo. Verso 11. Volvamos a Malaquías 2:11. Hoy tengo a Juani volteando duro. Deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, se ha casado con la hija de un Dios extraño. El profeta ya había mostrado que el sacerdocio había violado la relación de pacto con el Señor. Y si los líderes religiosos lo habían hecho, no debe sorprendernos que el pueblo siguiera su mal ejemplo. El mismo espíritu de menosprecio por la autoridad de Dios se había extendido por toda esa comunidad judía. Y entonces la infidelidad muestra su horrible rostro. Coquetear con un Dios extraño, de eso se acusó a Judá. Ese es el pecado que va en contra del primer mandamiento y es un adulterio espiritual. Recuerden, ¿cuál es el primer mandamiento? Espero que lo hayan recordado. No voy a preguntar.
Y eso contaminó al pueblo. Es más, lo sigue contaminando hoy. Su pecado es muy fuerte y las palabras que el Señor está hablando son unas palabras muy serias. El problema de infidelidad que Malaquías tenía en mente era una abominación. ¿Lo leen ahí? Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido. Algo aborrecible para Dios. Más aún, esa abominable infidelidad incluía una profanación de su santidad. Esa palabra, ese vocablo que nosotros encontramos ahí como abominación, es un término bastante fuerte. Es más, dentro de nuestra misma jerga cristiana, cuando uno habla de abominación, uno ya sabe que esa palabra lleva esa fuerza, ¿cierto? Es un término bastante fuerte conectado con lo peor de las prácticas paganas. Es aplicado a la presentación de sacrificios con un mal espíritu y en general una conducta inmoral, prácticas idolátricas, abominables de los paganos. La palabra clave como de esta parte que estamos leyendo de este pasaje podría ser traición. La traición a Dios es caer en lo peor. Vuelvo a decir, es una abominación, es un sacrilegio. Judá se ha portado deslealmente. Ahora, solamente quiero hacerles una acotación ahí al margen. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, dice el texto, ¿cierto? Israel aquí se refiere al pueblo que ha estado como esparcido, como en las áreas que están así rurales. Y se hace en contraste con Jerusalén hablando de los habitantes de la ciudad. Pero todos están ahí incluidos. Ahora, una pequeña frasecita que está ahí. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor que Él ama. Que Él ama. Bueno, vuelvo a decir, el mismo texto hebreo presenta algunas dificultades para poder llegar a entender esto, pero esa frase que Él ama parece referirse a Israel, a quien Dios tan de gracia amó. Y esa pequeña frase en esa dirección entonces es bastante fuerte y trae muchas implicaciones. ¿Por qué? A quien Él ama corre a casarse con la hija de un Dios extraño. Esa frase se refiere a casarse con una mujer que sigue comprometida con un Dios extraño, falso, que adoraba ídolos. Ustedes recuerdan que nosotros ya hemos estudiado algunos profetas, recuerdan especialmente a Oseas, cuando él habla de esa relación de matrimonio con su pueblo y cómo ha sido traicionado. Aquí está. Pero podría surgir una pregunta, ¿no? Oiga, pero eso luego no pasó hace muchos años atrás y todavía se sigue presentando en medio del pueblo. ¿Sí me va a entender? Bueno. En forma corporativa se dice que Israel se ha casado con la hija de un Dios extraño. Este pasaje entonces nos comunica mucho al presentarnos esa analogía del matrimonio como la clave para entender la relación del pueblo con Dios. No se indica solo la condición reprobable de ser un matrimonio mixto, sino la relación del vínculo con el Dios del pacto, hermano. La frase indica que las mujeres paganas seguían en su religión, entonces al seguir ellas en su religión, inclinaban los corazones de sus esposos a dioses y a prácticas ajenas. Y entonces el verso hace algo y es que pone el dedo en la llaga, porque él llama a mujer una hija, una hija. Estaba diciendo que aún estaba unida espiritualmente a ese ídolo, ¿sí me dio a entender? Y es muy fuerte,
Y eso nosotros lo encontramos en la Escritura. El adorador es considerado en relación de hijo-padre. Muy fuerte eso, ¿no les parece? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Vamos, Jeremías 7:27. Miren lo que dice el texto. No lo va a dejar claro. Y les dirás pues todas estas palabras, mas no te escucharán, los llamarán y no tengo, perdón. 2:27. 2:27, ¿sí es lo que hace una pequeña comita ahí al lado? Jeremías 2, es 2, perdónenme. Ahora sí, ahora sí. Los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra, tú me engendraste. ¿Sí lo ven ahí? ¿Qué relación hay entre el idólatra y el ídolo? El texto lo dice, Padre. Eso es lo que está recalcando el texto. Entonces nos damos cuenta de lo que está pasando, mis hermanos. El pueblo al que el Señor ama ha corrido a casarse con la hija de un Dios extraño, con aquella que está entregada aún a su idolatría. La abominable desobediencia que profanaba la santidad de Israel era debida a los matrimonios paganos, y entonces la profanación probablemente consistía en el involucramiento de esas mujeres en el culto del templo. El Señor había advertido a los hijos de Israel. Sin embargo, la historia de la nación en ese aspecto, ¿sabe cómo se podría resumir? A veces sí y a veces no. Porque se sentían a veces atraídos por las abominaciones que ellos veían entre los paganos. Es necesario aclarar que el mandamiento dado a Israel de no casarse con alguien que no fuera del pueblo de Dios no era una cuestión basada simplemente en motivos raciales y en asuntos raciales. Es por motivos espirituales, es por motivos religiosos, ¿de acuerdo? No son raciales. Y por eso Malaquías acusa al pueblo de Israel diciéndole, nos portamos deslealmente los unos con los otros. Si alcanzamos a captar el pensamiento del profeta, ¿cómo el profeta está comunicando con eso? Tales matrimonios, hermanos, se habían prohibido explícitamente porque arrastrarían al pueblo a la idolatría. El Señor se lo había advertido. ¿Dónde dice eso? Éxodo 34, verso 11. Miren lo que dice, verso 11, 34, 11, y vamos a leer hasta el 16. Observa lo que te mando hoy. He aquí yo he hecho delante de ti al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribarás sus altares y quebrantaréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomes de sus hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses, y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas. Serio el asunto. Los matrimonios mixtos constituyeron un gran problema para Israel. Y después que ellos volvieron del exilio, porque recuerden que Malaquías es un profeta que está hablando después del exilio, sigue la misma condición en medio del pueblo.
Los judíos debían casarse con sus connacionales, así era como el Señor lo había dicho. No hacerlo constituía una deslealtad hacia ellos mismos y hacia Dios. Y lo trágico, hermano, era que los sacerdotes eran los principales transgresores en eso. Eran los mismos. Mire, busquemos un texto, Esdras 9, verso 1 y verso 2. Aquí tengo otros textos, pero no vamos a leerlos. Para el que tome apuntes, eso lo puede encontrar también en Nehemías 13, del verso 23 en adelante. Pero nosotros vamos a leer Esdras 9, verso 1 y verso 2. ¿Listo? Y acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes diciendo: el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras y sus abominaciones, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres de entre las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esa infidelidad. ¿Más claro? Ahí está. Por tanto, ese matrimonio con un incrédulo se compara con una apostasía. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de revisar un poco más de historia, nos encontraríamos a un personaje, por ejemplo, Salomón. ¿Lo recuerdan? Bueno, allí había empezado todo ese asunto. Y parece, mis hermanos, que el remanente no aprovechó las lecciones de la historia. Y entonces Malaquías tiene que volver a ellos y tiene que explicarles nuevamente el asunto. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto del bosquejo: sus consecuencias. Ha habido una acusación, se les ha dado una prueba de ello, se les ha hablado de su pecado, y ahora el profeta les va a hablar de sus consecuencias. Por si alguien pensara que la idolatría no era tan seria, entonces consideremos el verso 12. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. No se les olvide que todo el tiempo ha estado esa frase: el Señor de los, para que el pueblo entienda a quién se están enfrentando, para que el pueblo entienda de quién están hablando. Ya hemos hablado bastante de ese tema. Malaquías como que ora o profetiza, o ambas cosas a la vez, que los que así se comportan no tengan descendencia que les recuerde y que perpetúe su pecado. Así que el profeta lanza una maldición sobre todo judío que pecara habiéndose casado o que pensara casarse con una persona pagana. Ser cortado de las tiendas de Jacob puede significar que la persona moriría o que su linaje terminaría y que ya no tendría descendencia en medio de Israel. La frase ha sido un enigma para los exégetas. Yo les acabo de leer a ustedes: sea testigo o defensor, ¿cierto? Ustedes leyeron en su Biblia Reina Valera: al que vela y al que responde, y en otras versiones va a encontrar otra. Bueno, el sentido general está claro: el Señor destruirá a los varones de la casa del hombre que profana su santidad casándose con una mujer extranjera. Quiere decir que el pecado se considera lo suficientemente serio como para excomulgar al hombre que llegara a cometer ese pecado. Sin embargo, ya les leí, ¿cierto? Sea testigo o defensor, como ustedes lo tienen en Reina Valera: al que vela, al que responde. La traducción quizás mejor podría ser: al maestro y al alumno. Si fuera en esa dirección la traducción.
podríamos pensar, los maestros, ¿qué tienen que hacer? Vigilar, velar por los discípulos. De manera que la referencia aquí podría ser a los sacerdotes que debían haber enseñado la piedad al pueblo. Por el contrario, como ya dijimos antes, los habían llevado al mal. Y el discípulo, pues es el pueblo, aquellos que tienen que responder a las preguntas de su maestro. Pero la idea es que Dios no perdonará ni a los sacerdotes, ni perdonará a los hombres, a los hombres del pueblo que llegaran a orar de esa manera. Así que es una expresión que figuradamente iba a incluir a todas las personas en el país. Todo el que cometiera el error de casarse en contra de la ley, el pueblo era infiel. No decía abiertamente que rechazaba a Dios, claro que no, pero ellos estaban viviendo de esa manera. Es más, el texto dice que el Señor no aceptaría las ofrendas de semejante clase de gente insincera, de aquellos que no se habían arrepentido. Dios aborrecía esas lágrimas. Dios aborrecía ese clamor porque Él entendía que eran hipócritas. Ellos trataban simplemente de expresar, pero eso era algo superficial. Eso es lo que dice el texto. Que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Así que remarca esa actitud hipócrita, insensible de aquellos que se casaron con paganos. Es chocante que a pesar de la abominación que estas personas cometían, todavía venían y se presentaban con ofrendas pidiendo el favor de Dios. De eso también ya hemos hablado. Hagamos unas aplicaciones para hoy hasta ahí. Malaquías está hablando del hecho que Dios tiene un pueblo propio en este mundo. En aquel entonces, en este contexto, está hablando de Israel. Pero en nuestros días es la iglesia, hermano, que está unida a Él. Todos nosotros que estamos en una relación especial. Y como consecuencia de esa relación especial con Dios, todos estamos unidos unos con otros. Hay una relación especial entre nosotros. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque se nos ha vuelto como tan costumbre eso, ¿cierto? Hola mi hermano, hola mi hermana. Aquí tiene que resaltar esta verdad. ¿Por qué nos llamamos nosotros hermanos? Eso significa que hay una relación especial en medio de nosotros. Eso significa que hay un lazo entre nosotros especial, porque somos hermanos, tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre, de modo que somos uno. Cuidado, mis hermanos, cuidado con ello. Pues si nosotros rompemos la relación entre nosotros, ¿qué significa eso? ¿Se dan cuenta en el problema que estamos? Y eso solo será el efecto de algo que se ha roto allá adentro. Y hay que trabajar con eso, mi hermano. A través de la historia ha sido obligación del pueblo de Dios marchar a un compás que lo distinga de los demás. No siempre es agradable ser diferente entre la muchedumbre. A través de las edades, las normas del sistema controlado por el enemigo de nuestras almas ha atacado al creyente y algunos han sucumbido ante él. Eso lo hemos hablado nosotros en Apocalipsis, ¿sí o no? El resultado trágico era y es que los creyentes han adoptado las normas del mundo y las han hecho suyas. Por lo que su manera de vivir entonces no demuestra la santidad o justicia de Dios, sino una ética bien defectuosa. Precisamente eso era lo que había afectado al remanente de tiempos de Malaquías. Su ética se había adaptado a la gente pagana, a esa gente que los estaba rodeando, y el profeta entonces tiene que enfrentar a los judíos con esta gran verdad.
Malaquías no justificó al pueblo por haberse apartado de los mandamientos de Dios, pero culpó a los líderes que lo condujeron por el mismo camino del error. Hoy podríamos nosotros preguntarnos, ¿qué diría Malaquías a esos teleevangelistas de hoy? A los predicadores de hoy, a los autores de libros que están promulgando doctrinas falsas, a esos que inventan cosas allá de su propia mente, cosas que no vienen de la Escritura. ¿Sabe que seguramente el profeta les diría lo mismo que en su momento? Ustedes han profanado. Seguramente el profeta podía levantar su voz, leer esos libros y decir abominación. Debemos considerar otra aplicación que el texto nos lo deja ver bastante claro. Oído, jóvenes, solteros, hermanos adultos, solteros, porque no solo de los jóvenes. Con todo y estar conscientes de la historia, el problema de los matrimonios mixtos todavía es actual. Poniendo un montón de excusas, ninguna de ellas válida, hermano. Los jóvenes creyentes, a pesar de su buen trasfondo bíblico, buenos ejemplos, buen consejo, se dejan enlazar por personas incrédulas. Se pudiera decir que después de tanta enseñanza y consejo lo hacen con un conocimiento de causa y lo hacen con los ojos abiertos. Pero ¿sabe qué, muchachos? No es cierto. Sus ojos permanecen cerrados tanto a la voluntad de Dios como a las consecuencias. Que en el mejor de los casos, podría llegar a ser solo una indiferencia hacia las cosas de Dios. Pero en el peor de los casos, presenciarían ustedes una ofensiva oposición al Señor. Escúcheme, hermanos solteros, jóvenes que se quieren casar. Algunos no creyentes pueden ser maravillosamente encantadores. Esas mujeres o esos hombres abren los ojos y se ilumina el mundo. Pueden ser amables, pero el hecho es este, mis hermanos, y lo digo créame que se lo digo con mucho cariño. No aman a Cristo. Ese es un gran problema. No dejen que las emociones controlen sus decisiones, sino la verdad. A veces con el pensamiento ofuscado por el corazón inventan excusas. No, Humber, cuando nos casemos, yo lo voy a ganar para Cristo. Hermano, mire, ¿sabe qué? Voy a darle el beneficio de la duda. Tal vez. Pero la experiencia cristiana nos ha mostrado otra cosa. Generalmente no es así. Mejor obedezcamos a la palabra, lo que dice la Biblia, lo que la Biblia ordena, que es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios revelada. Solo déjenme ser un poquito incisivo con ustedes. Debo hacerlo por amor a ustedes. Si yo les pregunto, ¿por qué quieren casarse con ese no creyente? ¿Qué hay en él o qué hay en ella que hace que su merced quiera amar a ese hombre, a esa mujer? ¿Qué hay? ¿Sabe que podría encontrar respuestas como esta? Lo que amas, jovencita, que vienes a la iglesia de ese hombre no creyente, es esa masculinidad agresiva. Ese hombre que tienen ahí, de pura raza, de puro macho. Lo que amas, jovencito, que vienes a la iglesia de esa joven no creyente, es esa sensualidad descarada y de mal gusto. Muchas veces. Entonces, lo que amas de ellos es su naturaleza mundana. Y tu atracción por ellos no hace sino delatar los verdaderos deseos de tu corazón.
esos que escondes finamente con ese manto de yo voy a la iglesia. En cambio de procurar luchar contra ellos, te comprometes a alimentar esos deseos. ¿Ves lo grave del asunto, muchacho? Mijito, mijita. Hay algunos que a veces se incomodan. Nosotros solemos hacer ese ejercicio con nuestros jóvenes aquí, cuando los vemos por ahí llegando con, venga mi chinito, ¿y qué? ¿Y eso qué? Algunos no lo expresan, ¿no, Humber? Pero uno sabe que se incomodan cuando uno les pregunta, bueno, ¿y este asunto? Ay, hermano, ya me dieron ganas de que hiciéramos un seminario de jóvenes para tratar esto. Muchachos, al casarte con un no creyente harás pensar a tu esposo que los mandamientos de Dios en realidad no son importantes. Le estarás ayudando a pasar por alto las cosas de Dios. Espiritualmente le vas a estar haciendo daño. Piensa en el bien espiritual de ese no creyente. Que nosotros a veces le hablamos al creyente y le decimos, ¿cómo se va a meter usted en ese problema? Pues no solamente ello. Es que eso está mostrando la falta de tu amor por aquel que no conoce del Señor. Debido a que no tenemos espacio para desarrollar ese tema como en su forma completa, a los hermanos que están pasando por ese camino, consideren, mi hermano, consideren, muchachos, si quieren que tengamos una charla aparte y charlamos del asunto. Terminó. La hija de un Dios extraño. ¿Sabe qué? Hoy podría ser el poderoso dinero, el prestigio ante el mundo. Mis hermanos, antes que la adoración sea apropiada, el corazón debe tener fe. Dios quiere un amor verdadero, no un amor contaminado. Las acciones y las palabras no significan nada para Él si no están guiadas por la atención completa que el verdadero amor brinda. ¿Dónde está esa fuente? Esa fue una pregunta retórica. Ustedes tienen que haber respondido a ello. ¿Está claro? Si no está tan claro, hermano, pídale al Señor para que para la próxima yo les pueda comunicar mejor. Y pídanle al Señor porque el Señor traiga luz a su mente y a su corazón y que esta mañana podamos entender lo que el Señor nos dice. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Tu consejo nos viene a tiempo, muy a tiempo, Señor. A veces tenemos que tocar fibras sensibles en medio de nosotros y nosotros no podríamos hacerlo con nuestras propias palabras y pensamientos. Gracias porque tu palabra nos da consejo en todo, Señor. Gracias porque esta mañana nosotros podemos encontrar dirección para nuestra vida. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestro proceder, así como vamos a poder entrar un poco más en el texto y entender lo que tú estás demandando de nosotros con respecto a nuestras relaciones. Aquellos que somos casados, tienes consejo para nosotros. Aquellos que son solteros y que hoy están quizás pensando en casarse, que están, no sé si algunos de ellos aún estén en relaciones con personas que no son creyentes. Señor, te pido que les ayudes. Señor, te pido que traigas luz a todos nosotros, por favor. Gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos para que en todo esto estemos buscando una adoración correcta hacia ti, que en todo lo que nosotros hagamos, tú seas exaltado. Tú seas glorificado, mi Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Que tu palabra traiga aliento y fortaleza a nuestros corazones, te lo rogamos. Llevamos nuestra oración al trono de la gracia en el nombre de Jesús.